Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Se les pide que por favor apaguen sus teléfonos celulares. Gracias. Sabiendo que tenemos un Padre amoroso, nos reunimos con un corazón dispuesto y humildemente pedimos el auxilio del Espíritu Santo. En pie, por favor, para dar inicio a nuestra celebración, participando llenos de entusiasmo y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy en el Día del Señor. Para ello, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Escucharemos el elogio a la esposa ideal. Está basado en el trabajo creativo y generoso, en una fe firme en el Señor. Escuchemos atentamente este pasaje bíblico. Primera lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procura bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desválido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del futuro de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer con vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Es una exhortación a vivir en vigilante espera, pues el momento final es inminente, pero al mismo tiempo imprevisible. Pongamos mucha atención a las enseñanzas del apóstol.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que se les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente, el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Jesús insiste en la necesidad de permanecer en estado de espera. No hemos de comportarnos como dueños, sino como administradores. En pie, por favor, para cantar el Aleluya y abrir nuestro corazón y sentidos a la proclamación del Evangelio. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor.
entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Por la lectura de este santo evangelio, pueden sentarse. Queridos hermanos, ya nos encontramos en el domingo 33º del tiempo ordinario, prácticamente ya al término de este año litúrgico. Dios mediante, el próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey y ahí terminamos nuestro año litúrgico, el año de la Iglesia, distinto al año civil, obviamente. Y decíamos hace 8 días que precisamente en este término de año la palabra de Dios nos auxilia, nos ayuda para hacer como una revisión en nuestra vida. Y por eso hace 8 días escuchamos, si se acuerdan, la parábola de las vírgenes prudentes y de las necias o indignas, ¿verdad? Poco previsoras. Y hoy hemos escuchado la parábola de los talentos, que precisamente nos ayuda a revisar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, nos ha encomendado. Así que, hermanos, en nuestro primer punto de reflexión, reunimos la palabra de Dios de este domingo, porque toda esta palabra de hoy tiene un mismo hilo conductor. La primera lectura que escuchamos hace un elogio al quehacer laborioso de la mujer y de su interioridad, que es lo más valioso. Y dice: lo exterior es engañoso y efímero. Así que, hablando de talentos, primeramente hace la palabra un elogio a la mujer laboriosa. Pero los hombres no se sientan.
El Salmo 127, que es el Salmo responsorial de hoy, hace un elogio al hombre. ¿Y qué dice ese Salmo? Dichoso el hombre que teme al Señor. Recuerden que temer no es miedo. Temer es tener un respeto muy grande por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces podríamos decir, dichoso el hombre que respeta al Señor, que respeta su voluntad y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. ¿Sí? Entonces el Salmo hace un elogio al hombre. La segunda lectura nos hace una invitación a no dormirnos. Antes bien, mantengámonos despiertos, nos dice Pablo, atentos, porque somos hijos de la luz. Por tanto, la somnolencia es una actividad humana que no nos podemos autorizar. Ya ven que coloquialmente decimos, se durmió en sus laureles. Ya sabemos ese dicho tan expresivo. Así que, hermanos, lo que hoy nos dice Pablo, no es hora de dormir, es hora de estar despiertos. Y el Evangelio entonces nos presenta ya la parábola de los talentos. Y ante eso podríamos decir hasta aquí, bendito sea Dios por las mujeres laboriosas. Bendito sea Dios por los hombres laboriosos, por todo aquel que se dispone a dar de sí lo mejor. Como segundo punto de reflexión, algo que también ya sabemos, la fe no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios, y más todavía, no solo creerle a Dios, sino aprender de Él. Aprender de Él. ¿Como quién? Como Jesús, que siempre creyó en su Padre y ante Él siempre estuvo también en aprendizaje. Y hay algo muy interesante en esto, hermanos. Dios, atención, Dios siempre cree en el hombre, siempre. Dios cree en ti, Dios cree en mí y cree con una fe ciega. Para los que tienen hijos, yo digo, caramba, cuánta confianza tiene Dios en ti, que ha puesto bajo tu cuidado 1, 2, 3, 4 hijos. Cuánta confianza te tiene. Pero también para todos, Dios confía en ti, que te ha dado capacidades, responsabilidades. Así que todas las capacidades, todas las responsabilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿qué cosa expresan? La fe, la confianza que Dios tiene en ti y tiene en mí. Y sí, yo lo digo también como experiencia personal, Dios tiene una fe ciega en mí, tanto que mire, envía a sus hijos para que los eduque o les ayude un poco en la experiencia del amor de Dios. Confía en mí. Y más todavía, yo reflexionando esto digo, aún con todas mis imperfecciones y con todas mis limitaciones, Dios confía en mí.
así como creyó y confió en el debilucho David, y estaba convencido que ese pequeño y debilucho sería el mejor de los reyes de Israel. Entonces lo importante no es lo que hoy eres, lo importante es lo que puedes llegar a ser. Si te abandonas en Dios, porque Dios tiene una fe ciega en el potencial que hay en ti. Así que todo lo que Dios ha puesto en ti, en capacidades, responsabilidades, es porque Dios tiene una fe ciega en ti, confía en ti. Y esto, hermanos, es tremendo, darse cuenta que Él cree en mí mucho más de lo que yo creo en Él, mucho más. Tercer punto, atención, el talento eres tú, el talento eres tú. Cuando hablamos de talento, hablamos del ser humano completo. Por eso los talentos, la parábola de los talentos, no tanto se refiere al producir o al tener, se refiere fundamentalmente al ser, al ser. El talento eres tú. Y todo lo que tenga que ver con el ser, sí, lo tienes que trabajar y lo tienes que multiplicar, lo que tenga que ver contigo. Así que si te dieron la capacidad de amar, multiplica el amor. Si te dieron la capacidad de perdonar, multiplica el perdón. Si te dieron la capacidad de servir, multiplica el servicio. Si te dieron la capacidad de compasión, multiplica la compasión. Y si te dieron la capacidad de solidaridad, multiplica la solidaridad. La parábola de los talentos, hermanos, no se refiere solamente a producir o tener, sino al ser. Así que el talento eres tú. Cuarto punto de reflexión, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Y lo que aprendemos es que no podemos enterrarnos. La parábola nos dice que uno de ellos enterró el talento, y si el talento eres tú, finalmente él se enterró a sí mismo. Por tanto, tú y yo no nos podemos enterrar. Nos tenemos que arriesgar. En tiempos de Jesús, cuando Jesús dijo esta parábola, había una legislación que decía que si tú me dabas a guardar algo, asumía una gravísima responsabilidad de aquello que se me dio en resguardo. ¿Qué hizo este hombre? Librarse de la responsabilidad, y por eso enterró el talento. Se enterró él mismo para no tener que responder de nada. Suele suceder con mucha frecuencia, hermanos, que el ser humano prefiere enterrarse que arriesgarse. ¿Y saben qué, hermanos? Es mejor equivocarse en el intento que no intentarlo nunca. Te equivocaste en el intento, te arriesgaste. No intentaste nunca, te enterraste. Y no se vale enterrarse. ¿Que te vas a equivocar? Por supuesto, así es la vida. Es un constante riesgo.
Pero hoy tenemos un problema, hermanos, que el hombre de hoy está obsesionado por la seguridad, y tan obsesionado está con la seguridad que hoy hay seguros para todo. Hay seguros para todo. Y nosotros, cuando el hombre se obsesiona con la seguridad, no quiere arriesgar nada. Pero solo hay una cosa muy clara, hermanos, de esto. El mañana es incontrolable, porque el mañana solo está en las manos ¿de quién? De Dios, solamente. Por tanto, hermanos, aquel hombre que enterró el talento, el Señor, como escuchamos, el Señor lo reprende y lo llama como perezoso. En términos muy nuestros, holgazán. ¿Qué es la pereza? Pues la pereza es la falta de disposición para actuar. Por tanto, el Señor también nos pone en alerta para que la pereza no se apodere de nosotros. Hoy, lamentablemente, la pereza está muy presente en nuestros ambientes. Está muy presente. Pereza física. Somos testigos, sobre todo, que en las nuevas generaciones se vive una gran indolencia y tenemos la impresión, o nos dan la impresión, que siempre están cansados. Siempre están cansados. Y escuchamos con mucha frecuencia, recurrentemente, ¡ay, qué flojera! Y así escuchamos esa expresión. Alguien decía, hoy las generaciones no solamente se acuestan en el sofá, sino que se adhieren al sofá. Pereza física. Hoy en día también, hermanos, tenemos pereza mental. Pereza mental. ¿Por qué? Porque no tenemos espíritu crítico. Porque solo nos atenemos a lo que dicen las revistas, la internet y la televisión. Cuando uno le cree ciegamente a lo que dicen las revistas, la internet y la televisión, es porque tiene pereza mental. No tenemos espíritu crítico. No cultivamos el discernimiento para poder ver qué es verdad y qué no es verdad, qué es valioso y qué no es valioso, qué es destructivo y qué no es destructivo. Hoy en día incrementamos la pereza mental, pues todo lo resolvemos con el Google. Ya no memorizamos nada. Qué flojera, pereza mental. También tenemos hoy en día mucha pereza espiritual. Pereza espiritual. Y escuchamos, ay, qué aburrido ir a misa. Qué engorro eso de las pláticas presacramentales. Qué flojera rezar, orar, meditar. No nos damos tiempo nada para leer, para reflexionar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, porque se nos ha olvidado que solo lo que se conoce se ama. Y la primera fuente de conocimiento del Señor es su palabra. Pero no nos damos tiempo para ello. Además, qué aburrida es la Biblia. Qué flojera. Pereza espiritual. Y la pereza más peligrosa de todas, la pereza existencial.
que muchos seres humanos le cogieron pereza a la vida y no tienen ganas de vivir. Así que hoy el Señor nos invita a que despertemos, a que no nos quedemos dormidos, a que combatamos esa pereza que hace de nosotros que finalmente no querramos responder por nada y enterremos el talento. Una consecuencia también de todo esto, hermanos, es el conformismo, la mediocridad, el facilismo, la ley del menor esfuerzo y aquello que hoy también se dice con frecuencia, que somos la generación del mañana. Mañana lo hago, para mañana, aplazarlo todo, todo lo dejamos para mañana. Pues bien, hermanos, tengamos esta certeza, que no se nos olvide, por la calle del después se va a la casa del nunca. Por la calle del después se va a la casa del nunca. Todo esto consecuencia de esas perezas. Por último, hermanos, tengamos la certeza que la vida le pertenece a los esforzados. La vida le pertenece a los esforzados. Que las metas solo son para los esforzados. Que los objetivos alcanzados solo son para los esforzados. Por eso me encanta esa palabra que está en el libro de los Jueces, capítulo 1, libro de los Jueces. Cuando Dios le dice a Josué: ahora te pido que te esfuerces y que seas valiente para que poseas la tierra que le he prometido a tus padres. Hermanos, que ese Dios nos fortalezca para que tengamos una vida provechosa y fructífera. Así sea. Profesamos la fe, hermanos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe, es la fe que profesamos todos nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones y a cada una de ellas digamos: Padre, escúchanos. Para que el Señor multiplique el número de fieles que se consagren exclusivamente a Él en la vida sacerdotal y religiosa. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, para que Dios les conceda la voluntad divina y temor a Dios en el cumplimiento de su misión y en sus decisiones. Oremos al Señor. Para que Dios mire con misericordia a las criaturas que pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos al Señor. Que Dios misericordioso asista a todos los enfermos, especialmente los afectados por la pandemia, y los fortalezca. Oremos al Señor. Para que el Señor nos dé fuerza para amar incluso a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien con mal. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una inclinación nos damos la paz de Jesucristo. Les recuerdo la manera como recibir la Sagrada Comunión. Vamos por el centro, respetando la sana distancia con las señales que están en el piso. Al llegar aquí al frente, ponemos nuestra mano izquierda, la palma de la mano así, la derecha abajo, como formando una cruz,
recibimos a nuestro Señor, hacemos 2 pasos a la derecha o a la izquierda, dependiendo la fila. Delante del altar nos descubrimos y comulgamos, teniendo mucho cuidado de que no quede ninguna partícula en la palma de nuestra mano. Sabemos que en la partícula más pequeña que pueda haber, ahí está presente nuestro Señor. Si encontramos una partícula, la consumimos también. Volvemos a nuestro lugar por las laterales. Se va a dar la comunión en la capilla del Santísimo y va un ministro allá arriba. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de ayer pues se realizó, entre comillas, la colecta para Cáritas, esa institución que sabemos hace tanto bien, sobre todo a los necesitados de nuestra arquidiócesis. Por esta circunstancia, pues fue casi imposible hacer la colecta como se hace boteando en las calles y demás. Entonces tomamos la determinación que hoy lo que colectemos en las misas, pues íntegro va para Cáritas. Así que los invito a que, como siempre, su generosidad en la ofrenda para que apoyemos esta institución y a nuestros hermanos necesitados. Entonces en las puertas van a estar nuestros hermanos con los colectores para recibir la ofrenda. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una semana acompañados de nuestro Señor. Se les pide que por favor permanezcan en sus lugares mientras el sacerdote sale en procesión y salgamos del templo en orden, guardando la sana distancia. Gracias. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo